esta ocasión estaremos hablando de la postura del sector empresarial, de algunas cámaras, etcétera, ante la llegada del nuevo gobernador Moreno Valle, y también ante la llegada del presidente municipal. Apenas estamos iniciando sexenio y estamos iniciando trienio, y para ello nos acompaña Luis Espinosa Rueda. Luis, gracias por estar acá. Es presidente de Canacintra, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha visto en diferentes medios, en diferentes foros, en diferentes escenarios. Muy participativo, ¿no, Luis? Sí, gracias, Luis, gracias por la invitación. Y pues sí, como una expectativa tremenda para el nuevo gobierno, una exigencia también yo creo que mucho más alta, y creo que unos tiempos nuevos. Cada día amanecemos con mucha esperanza y con mucha intriga de que realmente seamos capaces como sociedad de darle otra cara a Puebla. Luis, históricamente, o yo no sé si históricamente, pero en los últimos periodos gubernamentales hemos visto que de pronto quizá un sector de los empresarios, no quiero decir que todos, se vuelcan al servicio del gobierno, quizá buscando oportunidades de negocio, quizá buscando ciertas colocaciones de manera privilegiada. ¿Cuál será la postura particularmente de Canacintra ante este escenario que de pronto cansa, ¿no? Pues mira, los últimos 2 años, desde que entré con mi mesa directiva a la Cámara, buscamos, y fue una de nuestras posturas, tener una sana distancia con el gobierno. Y tener una sana distancia es una responsabilidad grande, porque no cabe duda que la línea que tú mencionas es muy delgada. Es decir, tú, al estar en contacto constante como presidente o como vicepresidente de un organismo como Canacintra, estás pues en la primera línea de información de lo que el gobierno saca a la sociedad. Y bueno, obviamente ha habido muchos personajes, hombres de negocio poblanos, que se han aprovechado de esto para beneficio personal, y eso ha deteriorado muchísimo la relación que hay entre instituciones y entre sociedad. Es decir, los últimos años, y a nosotros, a nuestra generación, pues prácticamente nos dieron un México lleno de desconfianza, un México donde el banco no confía en tu palabra, el gobierno no confía en ti, tú no confías en el gobierno y tampoco confías en el banco, y entonces una sociedad pues donde hay una desconfianza tremenda. Y creo que por lo menos en lo que es mi grupo, hemos entendido que lo primero es dar el ejemplo, es poner transparencia, si hablamos de este tema, de confianza entre nosotros, entre los industriales, de que si queremos un Puebla diferente y un México diferente, tenemos que tener una postura mucho más propositiva y mucho más comunitaria. Es decir, creo que a muchos de mis colegas, un poco mayor o un poco menor que yo, nos ha quedado muy claro que el beneficio o el bien común realmente trae a mediano y largo plazo mucho mayor beneplácito y comodidad y confort a nuestras vidas, que si nos dedicamos realmente a ver que nuestro negocio sea el único que prospere, y guardemos, nos encerremos y hagamos de una sociedad pues completamente cerrada. Entonces, pero ¿cómo romper? Iba yo a la siguiente. Ahora, el gobierno, que maneja muchísimo dinero, obviamente estamos viendo los últimos años una cantidad que nunca había manejado Puebla. El doctor Moreno Valle va a manejar un presupuesto aún mayor, y creo que se puede prestar a que haya muchos intereses personales ahí buscando cómo poderse acomodar. Como institución es muy importante que la Cámara se mantenga partidista, pero políticamente activa. Es decir, tenemos que poner en el centro, en la estrategia de gobierno, la política industrial del Estado. Y esa política industrial pues lleva a negociaciones de ciertamente, como dijo el gobernador, ¿ustedes qué van a poner? Pues nosotros lo que hemos puesto toda la vida, ¿no? Trabajo, dinero, inversión, empleo, y que ellos pongan y que nos faciliten el hecho de que podamos crecer para que podamos generar más empleo. Digamos, así te lo pongo, lo más general. Eso ya contrae y lleva varios hilos en cuestión de reglamentos, de leyes, de fomento económico, cómo Puebla puede aprovechar realmente todos estos fondos que se generan a nivel nacional
y que pues desgraciadamente ha habido mucho abuso en organismos, y que ha habido gente que se ha beneficiado personalmente de parte del gobierno y de la parte empresarial, y que desvirtúan ese apoyo, ¿no? Estos fondos, de pronto me viene a la mente a partir de tu planteamiento, el fondo de fomento a la microempresa, que Fondo PYME. De fondos PYME, ¿no? El FOFOMI, que es Fondo de Fomento a la Microempresa, algo así, donde de pronto pues existen esos recursos, pero no hay los adecuados canales de distribución o de colocación para lograr que estos verdaderamente permeen hacia los empresarios micros, pequeños y medianos, ¿no? Primero, lo que no hay y no ha habido en los últimos años es una difusión efectiva. No todas las cámaras se enteran, no todos los socios de la cámara se enteran, hay como que una reticencia luego a participarle a todos, y hay para todos, realmente hay una cantidad importante de dinero. En el Congreso el año pasado se aprobó unos apoyos para la Secretaría de Economía que nunca había tenido y que tenemos que desparramar, así hablando coloquialmente, claro. Tenemos que vertir sobre toda la sociedad para que realmente la democracia tenga sus beneficios. Tú lo ves ahora en Egipto, qué fácil es también tumbar instituciones, y luego cómo vas a llenar ese hueco. Y creo que las instituciones como Canacintra, como el gobierno, como toda esta sociedad que hemos creado, tenemos que realmente pues lograr que dé a la sociedad beneficios. Y para el empresario, el hecho de que, por ejemplo, los bancos sean tan reticentes a prestar, que sean tan caros para prestar dinero ahora en México, y que lo hayamos permitido como sociedad, pues ahora podemos contrarrestarlo un poco con este tipo de apoyos que indudablemente para crear tecnología, para crear inversión, los tienes que usar. Y podría haber otra traba, otra piedra en el camino, que son quizá los trámites. Por ejemplo, cuando un empresario que ya detectó cuál es el camino, que ya sabe por dónde es, que tiene acceso a esos créditos, de pronto es una burocracia brutal, ¿no? Y entonces ahí se quedan, ¿no? Mira, le hemos planteado al secretario de Desarrollo Económico y de Empleo, que es del Trabajo, que es Pablo Rodríguez Rebordosa, y él habló de confianza en todas las veces que nos ha ido a visitar. Hemos hablado ese idioma de la confianza. Yo le he dicho que pues confíe en los organismos. Obviamente hay organismos que pues, no son tan confiables, pero vamos a poner ahora sí el ejemplo, ¿no? Creo que el gobierno tiene que avalar a nivel federal que los programas que están siendo aprobados aquí en Puebla, porque hay un consejo donde se reúne la Secretaría de Desarrollo Estatal, la Secretaría de Economía Federal y los organismos intermedios, las cámaras. Tenemos ahí un representante, se ven los proyectos, porque el segundo punto que te iba a comentar después de la difusión son los proyectos que la IP no ha podido presentar. No ha desarrollado, no nos presenta. Te digo, es que si pongo ahí mi idea, me la van a volar, o es que mi idea es para mí nada más, ¿no? Y eso nos pasa en las cámaras, ¿no? Esto es mío. Y cuando tú sueltas este tipo de ideas, desencadenas toda una serie de acciones que a lo largo te dan mucho mayor beneficio. Pero bueno, lo que queremos es que el gobierno avale con las cámaras que los programas y los proyectos que se presenten realmente sean de empresas que existen, ¿sí? Había fantasmas también, por ¿no? supuesto, y a ver quién me diga que no. Digo, Puebla bajó muchos recursos, pero si tú lo puedes consensar en las cámaras, en las diferentes, pues muy pocas fue para socios o miembros de la cámara, en empresas que nadie conocía y que de pronto entran en tecnologías de información, van y suben, y son empresas que no necesitan maquinaria, ¿no? Por ejemplo, en el fondo de ProSoft se dio mucho esto, y no queremos que eso pase. Realmente hay muchos fondos y tenemos que ver que este camino, que sí es una talacha tremenda, se pueda cortar, y que la Secretaría a nivel federal vea que el aval del gobierno de Puebla con la IP está realmente atrás de estos proyectos. Pensando en la transparencia, estos canales que se van o que proponen establecer, ¿tendrían necesariamente también que contar con un órgano de transparencia? ¿Tendrían que contar, es decir, cómo saber que se están haciendo las cosas de nueva forma? Bueno, tenemos que pedir más resultados o más primero a
a la Secretaría. A los órganos de transparencia. Bueno, primero a la que audita el gobierno, Uh-huh. porque aparte son fondos de gobierno, entonces es la primera que auditaría, y esos resultados de auditoría deben de ser publicados en el Instituto para la Transparencia, Uh-huh. ¿no? Para que podamos nosotros acceder y ver, por ejemplo, en el ejemplo que te puse de ProSoft o de industrias que sabemos claramente que no son empresas activas, Uh-huh. tú puedas ver y bajar realmente un listado, porque al final de cuentas tú solamente te vas enterando por... Esto no dependería es nada oficial, del ¿no? órgano que maneja Blanca Lilia Ibarra. La CAIP. Sí, sería por ahí quizá el mecanismo adecuado. Vaya, el acceso a la información, Uh-huh. se lo pides al auditor y el autor está obligado a entregarte cómo Canacín trabajó fondos para el desarrollo de centros de plástico, por ejemplo, y a quién se los dio, quiénes fueron los beneficiados, y ahí está, ¿no? Pues nosotros lo tenemos en la Cámara, pero no somos un organismo público como tal. Claro. Tenemos una serie de socios que ellos pueden pedirnos la información, pero para que esté abierta al público, por ejemplo, cuando haya organismos que bajan fondos de PYME Exporta, de FOFOMI, todo, pues que esté todo en el instituto, sería yo creo que un gran paso. Y a partir de ahí visualizas esta posibilidad, es decir, este acercamiento que hay con el gobierno, estos diálogos que han tenido, porque tengo entendido que se han reunido antes y durante y después ya de la toma de posesión. ¿Se vislumbra esa posibilidad? ¿Sí existe? Yo tengo la gran esperanza de que sí, no es difícil aparte. La gente que quiere hacer tranza va a seguir haciendo tranza cuando pueda, y lo que pasa es que simplemente vas haciendo los transportes más complicados. Si tú, hablando hoy, estuve en la empresa de T-Systems,